Atención Colombia, al parecer el gobierno de Gustavo Petro sí enviará un representante a la posesión de Nicolás Maduro, no precisamente el presidente Gustavo Petro, pero al parecer sí va a enviar un embajador. Pues el canciller Luis Gilberto Murillo aseguró que Gustavo Petro no debería ir a esta toma de posesión de Nicolás Maduro. ¿Por qué? Porque no hay actas. El ministro de Relaciones Exteriores de Colombia indicó que si no hubo actas en Venezuela, no hay reconocimiento, pues no debe tener la asistencia también pertinente. Y también Luis Gilberto Murillo se refirió a esta toma que se llevará a cabo el 10 de enero del 2025, escasamente a unos días. En entrevista con Semana, Murillo precisó que será el jefe de Estado el que decida si irá a la toma de posesión que se llevará a cabo en Caracas, Venezuela, pero explicó que se mantiene en que si no hay actas, pues nada, nada, señores. Contundentemente no, dice él. El presidente está invitado y esa será su decisión, la cual él tomará y comunicará en su debido tiempo. Me mantengo en que si no hay actas no hay reconocimiento. Si no hay reconocimiento no debe haber asistencia a este acto de posesión. El canciller Murillo precisó que Colombia mantiene su relación con Venezuela debido a la situación que se vive en la frontera de los dos países. Mantenemos la relación de Estado a Estado con Venezuela. Tenemos a millones de personas que están en la frontera y no se puede romper estas relaciones. Cuando fue consultado por las recomendaciones que le daría Gustavo Petro de asistir o no a la posesión de Maduro, el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Luis Gilberto Murillo, le explicó a Semana que si el presidente me pregunta, le daré mis recomendaciones. No me ha preguntado, es una decisión que él tomará y no quisiera interferir en su decisión, señores, pero ya, según el gobierno, pues asumirá una postura frente a esta invitación de asistir a la posesión de Nicolás Maduro. En diálogo con un medio de comunicación, el vicecanciller Jorge Rojas confirmó la presencia de un representante del país en este evento. Escuchemos qué dijo el vicecanciller. En el caso nuestro, inicialmente está previsto que asista el señor embajador de Colombia en Venezuela, Víctor Ronquillo. ¿Hasta ahora va el embajador? Es lo que hemos considerado. Y el presidente está evaluando la situación para ¿Si manda otro funcionario? cuál decisión se toma finalmente. Va a haber presente, es que María Corina Machado dijo, le pidió el favor al presidente Petro que vayan a la posesión de Edmundo. ¿Esto está contemplado, vicecanciller, o eso no se ha contemplado? No se ha contemplado. Nosotros tenemos diálogo con la oposición venezolana, con toda la oposición también. Colombia quiere el diálogo para la paz política en Venezuela. Y el 10 de enero va a haber una posesión y estamos valorando desde el gobierno nacional, por supuesto, el señor presidente y el canciller Gilberto Murillo están al tanto de esta situación. Bueno, ¿ustedes qué creen que debería aquí hacer el presidente Gustavo Petro? ¿Ir a la posesión de Nicolás Maduro o ir a la posesión de Edmundo González? Aquí pues no se pone de acuerdo Venezuela cómo ceder el poder. Maduro no lo va a ceder. Hay presiones de todos lados, pero definitivamente Maduro es el que está actualmente en la presidencia, señores. ¿Qué pasará? Esperaremos al 10 de enero. Y pues Andrés Pastrana, expresidente de Colombia, criticó a Petro por esto y dijo, Petro se asustó con la participación de Colombia en los actos de posesión de Nicolás Maduro el próximo 10 de enero, legitima y legaliza una vez más el robo de las elecciones y la instauración de una dictadura en el vecino país. ¿Ese es el camino por el que usted quiere llevar a Colombia? Señores, el presidente Gustavo Petro tiene que manejar prudencia frente a esto. Aquí, pues, más de uno en la oposición quisiera que se rompieran relaciones. ¿Los perjudicados quiénes son? ¿Los presidentes? No, señores, los colombianos y venezolanos que se encuentran en la frontera. Pues aquí le responden a Andrés Pastrana. Asustados deberían estar usted y su hermano. Su papá se robó las elecciones, a su hermano se le perdió una millonada en Cosalud mientras moría gente, y a usted los capos del Valle lo acusan de extorsión, más torcidos que un cigüeñal. Pero es culpa de Petro según esto, ¿no? Entonces, ¿qué opinan frente a esto? Y también aquí el señor Andrés Pastrana, que es un denunciado por los Rodríguez Orejuelas, traza planes para candidatos en el 2026. Él dice que toca llegar con un solo candidato que le dé la pelea a la izquierda colombiana y al progresismo. Escuchemos qué dicen, están pero muertos por recuperar el poder, señores. Dice él que tenemos el gobierno más corrupto de la historia. Hágame el favor. Más corrupto de la historia, señores. Aquí le recuerdan muchos escándalos de corrupción en el gobierno de él. A ver, lo que me gusta fue lo que yo propuse ya hace algunos meses y creo que hay que comenzar a implementar. Y en eso yo llamaría a todos los expresidentes de Colombia a que hagamos un esfuerzo en buscar el mecanismo para escoger solo un candidato de la centro derecha en Colombia para ganar las próximas elecciones. Ya la fórmula la propuse. Hace algunos años se la propuse al presidente Uribe y funcionó, que fue cuando escogimos a Iván Duque y a Marta Lucía Ramírez como presidentes y como vicepresidenta de Colombia. Lo que yo creo es que cada partido
o cada movimiento político que tenga distintos candidatos, yo digo, por ejemplo, el caso del Centro Democrático, en este momento puede tener 4 o 5 candidatos, que ellos busquen el mecanismo para escoger un solo candidato. Si Cambio Radical tiene varios candidatos, buscará ellos su mecanismo. Si el Partido Liberal o los que estén en esta coalición, porque hay coalición como el petroconservatismo, el caso del senador Cepeda o el caso de la doctora Nadia Ablel, que están comprometidos absolutamente con el gobierno, pues ellos no sabré cuál es lo que van a hacer y cómo van a definir. Pero que esos partidos escojan su candidato, hagamos unas primarias en las elecciones de Congreso del mes de marzo. En marzo, escogeremos que el candidato que logre en esa primaria la mayoría de votos sea el candidato a la presidencia, y que el candidato que logre la segunda cantidad de votos sea nuestro candidato a la vicepresidencia, y nos comprometamos de verdad, que sea un pacto de sangre, en que vamos a respaldar a ese candidato, gústenos o no nos guste, sea o no sea el candidato de nuestras preferencias, para que podamos retomar el poder y salvar a Colombia en el 2026. Retomar el poder, hágame el favor, darle otra vez a las élites de este país el control sobre las finanzas. Mejor dicho, se vuelven locos, ¿no? Celebrarían a manos llenas de todos los contraticos que se vendrían, señores. Así son. Ellos hablan de burocracia en el gobierno de Petro, pero ellos son peores. Expresidente, ¿y quién va a convencer a Sergio Fajardo y Vicky Dávila? Bueno, espero que entren también a la primaria, porque si ellos tienen los votos precisamente para ser los mayoritarios, pues que entren a esa primaria y que en esa primaria definamos. Pero lo que no podemos definir es que hoy, lo que siempre ha sido en Colombia, y si uno revisa la historia de Colombia, la izquierda ha tenido siempre entre un 25 y un 28%, que es lo que figura ahorita en las encuestas todo el pacto histórico unido con todos los partidos de izquierda. Yo digo una frase entre amigos, Gustavo, que en este momento Petro es el enano, el pacto histórico es el enano más grande en este momento de tener candidatos, porque es el que la mayor cantidad tiene de preferencias en los electores. Si nosotros, si nosotros los de centro derecha nos unimos precisamente para tener un candidato, vamos a estar entre el 65 y el 70% mínimo. Y con eso recuperamos precisamente a Colombia. Y por eso tenemos un compromiso con el país, en que queremos que se siga destruyendo la salud, que se siga destruyendo la educación, que nos sigan mintiendo a los colombianos. Tenemos el gobierno más corrupto de la historia de Colombia en cabeza de Gustavo Petro. Entonces aquí tenemos nosotros que hacer ese esfuerzo para recuperar nuestro país. El tema de la seguridad, el tema del narcotráfico. Es que tema que uno toque, precisamente lo han destruido el presidente Petro, y por eso tenemos que reconstruir a Colombia y tenemos que hacer ese esfuerzo para unir y ganar las elecciones en el 2026. Cuentas alegres de Andrés Pastrana, ¿no? Y aquí le dicen, usted es lo más asqueroso y cínico y sinvergüenza y parásito descarado, ¿no? Todos los escándalos que han tenido la corrupción cuando ha manejado la extrema derecha esto, ¿no? Los últimos 30 años, ni hablar. Centros poblados, EPS, el OCAT Paz, Chambacú, Foncolpuertos, Dragacol, Cajanal, Agroingreso Seguro, Carrusel de Bogotá, Saludcot, Caprecon, DIAN, Interbolsa, Reficar, Odebrecht, Coljuegos, Llano Petrol, Colpensiones, Ecopetrol, Shirajara, Fidupetrol, El Guavio, Hidroituango, Túnel de la Línea y muchos escándalos más. Y así quieren recuperar el poder. Hágame el favor, señor Pastrana, no siga soñando. Está duro esto de las elecciones, señores, y vamos a ver cómo se dan la pela esta gente en el 2026, ¿no? Por otro lado, al parecer, señores, el señor Álvaro Uribe Vélez está paniqueado por lo que se está descubriendo en la escombrera, señores. Ya el presidente Gustavo Petro se pronunció a lo que está apareciendo allá. Ya aparecieron 3 cuerpos nomás, así con la primera excavación que hicieron con sumo cuidado. Y es que aquí el señor magistrado Gustavo Salazar explicó cómo lograron encontrar y aseguró que este descubrimiento es la prueba de que hay que creerle a las madres víctimas de esta desaparición forzada. Y no a lo que decía Fico Gutiérrez, que eso no iban a encontrar absolutamente nada, señores, cuando la sede paramilitar estaba cerca de esta escombrera. Saludamos al magistrado de la JEP, Gustavo Salazar, el magistrado que decretó las medidas cautelares sobre la escombrera. Magistrado, gracias por estar en 6 AM. Buenos días para usted. Buenos días, Gustavo, buenos días y a toda la mesa. Para explicarle a la gente qué significa estos hallazgos, qué determinan en materia de reconstruir el pasado triste y oscuro de ese sector y de lo que pasó en el departamento de Antioquia. A ver, varias cosas, lo que, digamos, se confirma de manera definitiva son varias cosas. La primera es que la escombrera era un lugar de disposición de cuerpos. Eso no hay la menor duda. Los hallazgos ya lo ponen sobre la mesa. Lo segundo, obviamente, que las madres tenían razón. Yo debo insistir en eso, porque las madres desde siempre decían y hablaban y se referían a la escombrera como un lugar de arrojo de cuerpos.
Esas son las dos primeras confirmaciones. Y lo tercero sería claramente que el resultado de los hallazgos lo que demuestra es que hubo una serie de crímenes que tenemos que terminar de esclarecer. Claro, por supuesto. Yo estaba viendo que estaba tirando el expresidente Álvaro Uribe, y dice lo siguiente: la JEP dedicada a la política petrosantista, su presidente no guarda independencia frente al de la República. Recordar que la JEP impuesta por las FARC nació con un golpe de Estado, en fin, y dice que la JEP ignora lo que ocurría en la Comuna 13 cuando empezó el gobierno de Álvaro Uribe. ¿Qué posición tiene la JEP frente a las declaraciones constantes del expresidente Uribe alrededor de este tema tan importante? Bueno, ese realmente es tema más del presidente de la JEP, del doctor Alejandro Ramírez, que tiene la vocería en esos casos. Yo debo limitarme a lo pertinente a la escombrera y máxime a lo referente al caso 08, en donde soy magistrado relator en el subcaso de Antioquia, fase 1, que comprende la Comuna 13. Lo demás pues son opiniones políticas, yo no quiero entrar allá a discernir pues. Magistrado, durante muchísimos años se sostuvo en que la escombrera no había nada. Inclusive recuerdo que algunas inspecciones que se hicieron allí y se concluía que no, que ahí no había restos humanos. ¿Cómo llega la JEP a este hallazgo hoy de los restos que estamos viendo los colombianos? Lo primero es que nosotros le creímos a las madres, lo segundo es que nosotros partimos de lo que se había hecho en Justicia y Paz, es decir, nosotros entendemos y valoramos lo que se había hecho previamente por parte de la Fiscalía General de la Nación. La Fiscalía General de la Nación había hecho un trabajo en Justicia y Paz con testigos paramilitares, el señor Móvil 8 y otros el señor Aguilar y el señor Escobar, que señalaron puntos en la escombrera. También hay referencia sobre un testigo que es sobreviviente de una masacre que hubo en la parte alta de la escombrera. Eso es lo primero. Lo segundo, que hubo un trabajo por parte de la Fiscalía General de la Nación en el año 2015. Ese trabajo básicamente evacuó las dudas sobre un polígono que es cercano al polígono actual. El tercer elemento es que nosotros desde la primera audiencia en el año 2019, en julio, es que esto lleva 6 años, la Fiscalía General de la Nación presentó 2 polígonos adicionales y nosotros hicimos un proceso de definición o redefinición de esos polígonos para ver probabilidad y llegamos al polígono actual. Es decir, ahí recogemos el trabajo de la Fiscalía General de la Nación, hicimos un trabajo por parte de la Fiscalía, de la Jurisdicción Especial para la Paz y por parte de un equipo de geógrafos y a ingenieros catastrales, entre otras, para reconstruir las imágenes. Adicionalmente, se hizo un trabajo de geología, estudio de suelos, para tratar de determinar cuál era la profundidad del suelo histórico. Y aquí debo decir que nosotros estamos sobre un polígono de casi 7.000 metros cuadrados, en donde tenemos una profundidad de 27 metros, es decir, aquí lo que estamos excavando es 150 metros de un lado, unos 50 metros del otro, y más o menos 25, 27 metros en profundidad. Esto es una enormidad. Esto es para dar las dimensiones de lo que estamos haciendo. Hemos puesto el empeño y hay una claridad. Vamos a seguir buscando, es posible que el polígono se deba redefinir y está saliendo la verdad a flote y la vamos a seguir buscando. Y es que aparezcan ya 3 cuerpos en una misma zona ya es muy, muy delicado, ¿no? Adivinen quién está asustado con esto. Sí, señores, el señor Álvaro Uribe Vélez. La señora Marta Lucía Ramírez hasta el momento ha guardado total silencio, señores. Y Jurisdicción Especial para la Paz se pronunció: desenterrar la verdad. Como si la tierra y el cielo comenzaran a hablar, una enorme luna roja se alzó sobre las montañas antioqueñas en la noche del histórico 18 de diciembre en La Escombrera, Comuna 13 de Medellín, simbolizando la luz de la verdad y la justicia que han seguido decenas de mujeres y familias buscadoras. Tras el hallazgo de las primeras estructuras óseas en La Escombrera, las voces de las madres que llevaban más de 20 años buscando a sus seres queridos resonaron en todo el país, demostrando que tenían razón y que no estaban locas, como en su momento había señalado el Estado y la sociedad. Para ellas, la luna roja que las iluminó esta noche tan esperada es un recordatorio de que la verdad siempre sale a la luz y que la justicia puede alcanzarse con perseverancia y determinación. La JEP rinde homenaje a estas madres y familiares de las víctimas, quienes han luchado incansablemente por la verdad y la justicia. Su valentía y resiliencia son un ejemplo para una sociedad que las estigmatizó y quiso silenciarlas, señores. Estas son las imágenes impresionantes. Han sido muchos obstáculos, muchos obstáculos, pero la luna brilló para nosotros y eso es algo que estamos muy contentas porque le pongo también como un sentimiento a asomo de esa luna tan grande. Ese fue el regalo que nos dio Dios. Ya estamos todos. Un momentito para que nos acercamos para poder dar la explicación, por favor. Y adivinen quién salió criticando este trino, señores. El señor Álvaro Uribe Vélez se pronunció y dijo lo siguiente: la JEP dedicada a la política de petrosantista, hágame el favor, acaban de encontrar cuerpos en La Escombrera y este señor sale con esto. Su presidente no guarda independencia frente al presidente de la República. Recordar que la JEP, impuesta por las FARC, nació con un golpe de Estado que cambió las reglas de modificación de la Constitución y desconoció un plebiscito popular.
Muchos de sus miembros tienen antecedentes de respaldo a grupos afines a las FARC y a otras organizaciones terroristas. La JEP ignora lo que ocurría en la Comuna 13 cuando empezó nuestro gobierno. Con su silencio avala a los terroristas. Su interés es político contra las Fuerzas Armadas y contra quienes en ese momento llegábamos al gobierno. ¿Cómo no, Uribe Vélez? ¿Cómo es capaz de decir esto frente a 3 cuerpos hallados en la escombrera? Algo no cuadra acá, señores, y esto tarde o temprano se va a saber. Como dicen por ahí, la tierra empezó a hablar. Señor Uribe, es increíble el descaro con el que intenta desprestigiar a una institución como la JEP, cuyo propósito es buscar justicia, verdad y reparación para las víctimas de un conflicto que ha dejado profundas cicatrices en nuestro país. Y le preguntan, ¿no le parece irónico hablar de Constitución y derechos humanos cuando durante su gobierno se arrebataron tantas víctimas humanas? ¿Dónde estaban los derechos de estas víctimas? ¿Dónde estaba la justicia para sus familias? En lugar de atacar a quienes trabajan por esclarecer la verdad, debería explicar los intereses detrás de las políticas y acciones que resultaron en violaciones de derechos humanos. Pregunta, ¿qué tiene que decir a las familias que aún esperan justicia? Este país no puede seguir permitiendo que se silencien voces por decir la verdad. Colombia merece saber lo que realmente ocurrió. Es momento de exigir verdad y justicia por la memoria de las víctimas de este atroz conflicto. Ya basta de encubrir crímenes y de intentar manipular a la opinión pública. No podemos permitir que se siga normalizando la impunidad por la verdad, por la justicia y por la libertad de expresión. Colombia debe despertar, señores, y es así que tiene que despertar y no dejarnos con una justicia amañada. Gustavo Petro se pronunció frente a esto. La primera acción del primer gobierno de Uribe fue tomar a sangre y fuego la Comuna 13 de la ciudad de Medellín, acción que expulsó milicias de grupos guerrilleros para pasar al control de Don Berna y los grupos paramilitares. El ejército y la policía solo transfirieron el mando de la zona a unos grupos ilegales, que la élite del poblado consideraba enemigos. A otros grupos ilegales de esta misma élite consideraba amigos, incluso dirigía. Bajo el control paramilitar desaparecieron más de 500 jóvenes y líderes sociales. Cuando ocurrió la operación, contrario a lo que yo esperaba, el resto de la ciudad no reaccionó, sino que vio la acción llamada Operación Orión como una acción liberadora y plausible. Mientras se aplaudía a Uribe, los paramilitares sacaban todas las familias que consideraban enemigas de los barrios de la comuna. Creció el desplazamiento interno de Medellín en decenas de miles de personas. Se blanqueó la comuna. En medio de la operación militar de toma de la Comuna 13, varios jóvenes, entre ellos un taxista, Juan Carlos Tanús, fueron llevados a la escombrera, en la parte más alta de la comuna en zona rural. El taxista recibió un disparo, pero pudo ver cómo, después de pasar un retén militar, hombres con brazaletes del CTI ejecutaban jóvenes y los arrojaban a las fosas donde depositaban escombros. El CTI lo dirigía la Fiscalía de Luis Camilo Osorio, que según confesiones posteriores de los mismos paramilitares, colaboraba con la cúpula y usaba la información de la Fiscalía para que los paramilitares asesinaran sospechosos en listas que le pasaba a Jorge Noguera, director del DAS, por decisión de Uribe. El taxista herido logró escapar a la muerte sin que se le dieran cuenta los del CTI y los paramilitares. Arrastrándose, logró escapar del lugar. Herido llegó a Bogotá y se entrevistó conmigo, que era parlamentario. Lo cuidamos y cité el debate sobre la Operación Orión, donde me gané el odio de muchos habitantes de Medellín. Pensé que Juan Carlos me dejaría plantado el día del debate y que preferiría no ir y no hablar en público con una información tan peligrosa. Le prometí sacarlo del país si lo hacía. Juan Carlos cumplió con su palabra y con su pueblo. Habló ante la Cámara de Representantes, sin saber yo mismo que muchos de sus oyentes en ese recinto eran colaboradores del narcoparamilitarismo, pero pudimos anunciarle a Colombia que en la escombrera de la Comuna 13 se ejecutaban jóvenes por parte de funcionarios del Estado y pude salvar al taxista Juan Carlos, quien hoy vive en el exilio. El voto popular de Medellín nunca fue para mí. Años después, en otro debate, descubrí cómo los mal llamados falsos positivos, ejecuciones sistemáticas de jóvenes por oficiales del ejército, habían surgido de las enseñanzas que en ese entonces el presidente de Colombia le dio a sus fuerzas militares, que lo importante eran las bajas, que no importaba cómo ni quién era su aliado para conseguirlo, y que de eso dependía su carrera militar. Creí en ese otro debate que eran 180 ejecuciones de supuestos guerrilleros, que eran en realidad campesinos, pero me equivoqué, la mayoría no eran campesinos. Leí sus nombres propios uno por uno delante de un ministro de Defensa, que era el señor Juan Manuel Santos. Leí la resolución 039, que premiaba con medallas y ascensos por el número de bajas. Sabía que la había firmado Camilo Ospina, que nunca fue enjuiciado. Me di cuenta que los uniformados iban a la cárcel, pero los hijos de la oligarquía que ordenaba la atrocidad no. Los fusilados como Aureliano Buendía en su mayoría no eran campesinos sino jóvenes de los barrios de las grandes ciudades engañados, y en un número de 6.402 fueron fusilados sin contemplación para ser presentados como guerrilleros dados de baja.
de la Operación Orión y con aplauso ciudadano y de la prensa surgió el peor crimen contra la humanidad en la historia contemporánea de las Américas. Y esto realmente es contundente, este texto y este relato del señor pues Gustavo Petro, ¿no? Y es que miremos qué fue lo que se presentó allá en esa época. Aquí lo dice Marce Portilla. Uribe admitió haber dado la orden de la Operación Orión en la Comuna 13 de Medellín. Ahora encuentran cuerpos en la escombrera. ¿Qué supone uno, no? Recordemos que Uribe dijo, yo di la orden de entrar allá y no sé qué. A veces la lengua es el látigo, pues ya saben de qué, ¿no? Entonces, desde en cuenta, el señor no contempló que fueran a encontrar cuerpos y miren, empieza a saberse la verdad. La operación continúa, estamos ingresando policías descansados, estamos ingresando tropas nuevas y descansadas porque vamos a continuar la operación y vamos a consolidar toda la región de la Comuna 13. M60, ¿sí me entiendes? Entonces, pues, pinchado a las camas, en los baños, porque sinceramente fue un día, pues, sinceramente que... General Mario Montoya asume por sus méritos el comando del Ejército de la Patria. En sus manos pulcras, en su carácter firme. Estas operaciones tienen que ser objeto de estricta vigilancia. No considero apropiado que se utilice helicópteros y se produzcan ametrallamientos, o sea, acciones militares indiscriminadas. Abundante material probatorio recaudado por la justicia ordinaria, los fiscales y jueces de justicia y paz y la misma Jurisdicción Especial para la Paz indicaría que las operaciones Orión, Mariscal, Antorcha, entre otras, no fueron operativos audaces ni batallas épicas, fueron acciones oscuras que deterioraron el Estado de Derecho que debían defender y que no se validan ni excusan en los sonoros aplausos de quienes creen que los fines justifican los medios. Muy fácil. Y lo único que dicen es los falsos positivos. Se robaron a Medellín y lo único que dicen es ¿quién dio la orden? Yo di la orden de entrar a la Comuna 13, de sacar la guerrilla y los paramilitares de allá. Yo di la orden de desmontar a los paramilitares. Me tocó dar la orden. Y ya conocemos la historia de todo esto, señores. Mario Montoya a punto de quedar en la cárcel unos 20 años, ¿no? Y además, si se le suma esto de las escombrera, sería una condena más, señores. Colombianos, hasta acá este video, por favor, compartan masivamente esta información porque aquí les contamos es la verdad, señores. No necesitamos ocultar nada, ni inventarles mentiras como lo hacen los medios del establecimiento. Aquí solo contamos lo que usted debe saber. Muy amables y hasta pronto.